50.000 euros. La policía Hoy analiza el PSOE de ERE. Cantabria ha manifestado y ha pedido al resto de formaciones políticas el más absoluto respeto por la decisión judicial conocida este martes sobre el caso de los ERE en Andalucía. En un comunicado remitido esta mañana, el PSC pide el más absoluto respeto a las decisiones judiciales, cualquiera que sea su contenido. Los socialistas cántabros lamentan los hechos que han dado lugar a esta sentencia, cuyo fallo respetan. El vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, se ha remitido a este comunicado en un acto público en el que los medios de comunicación hemos querido saber su valoración. Un asunto de ámbito nacional que en parte tiene incidencia en la región por ser un gobierno en coalición y por pertenecer el vicepresidente a este partido. Los socialistas cántabros recordamos, dice este comunicado, que el caso de los ERE es un asunto que se resuelve ahora, pero se refiere a hechos sucedidos en la década pasada y por los que el PSOE de Andalucía ya asumió responsabilidades políticas desde que se inició la investigación. De hecho, ninguno de los condenados ocupa cargos públicos ni es tan siquiera afiliado del PSOE desde hace años, como consecuencia de la exigencia de responsabilidades políticas por el propio Partido Socialista. La sentencia de los ERE, buenas tardes, de Andalucía, que ha salpicado este miércoles algunos momentos de las primeras comisiones parlamentarias sobre los presupuestos de Cantabria para 2020 y que provoca un enfrentamiento entre Ciudadanos y PSOE. Bienvenidos un día más a esta segunda edición de nuestro informativo, cuando son las 8 de la tarde, un repaso a la actualidad del día que, como ven, se ve salpicada por lo nacional. Del PSOE vamos a las filas del Partido Regionalista, porque el comité ejecutivo de esta formación ha valorado nuevamente el resultado de las elecciones del pasado 10 de noviembre como el mayor éxito de la historia del partido, tras obtener un crecimiento de más de 7 puntos respecto a las anteriores generales celebradas en abril y consolidarse como primera o segunda fuerza política en 69 de los 102 municipios de Cantabria. En una reunión celebrada en la tarde-noche de ayer para analizar los datos electorales, tanto el secretario general Miguel Ángel Revilla como el diputado nacional José María Mazón atribuyen ese crecimiento a la movilización y el trabajo extraordinario realizado por alcaldes, cargos públicos y orgánicos y militantes para hacer llegar el mensaje y los objetivos regionalistas a toda Cantabria, y eso en el contexto de una campaña extraordinariamente difícil para el partido, como consecuencia de su corta duración, la polarización del debate por los grandes partidos, las encuestas adversas y el mal tiempo que impidió la presencia en las calles. Conseguidos esos resultados y revalidada su presencia en el Congreso, la dirección regionalista reafirma su compromiso con la defensa de Cantabria como primera prioridad y la gobernabilidad de España, por lo que ratifica el principio de acuerdo alcanzado con la dirección federal del PSOE. Pablo Zuloaga, que ha manifestado hoy el interés del Gobierno por avanzar en los planes directores de las iglesias de Castrurdiales y de Laredo, tras la reunión de la Comisión Mixta Obispado-Gobierno de Cantabria, donde se han repasado distintos proyectos de rehabilitación del patrimonio religioso. Acompañaba al vicepresidente la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa. El vicepresidente ha calificado estos edificios como dos importantes ejemplos de valor patrimonial eclesiástico y subraya el especial vínculo de ambos municipios con sus templos. Administración autonómica que otorga también al obispado, para preservar el patrimonio religioso de la comunidad, una partida de 120.000 euros en los presupuestos de 2020 y otros convenios para trabajar en este ámbito. La propia alcaldesa nos trasladaba la necesidad de acometer ya de manera urgente las obras de reparación de la crestería de este templo gótico, y en el presupuesto del año 2020 se contempla una partida suficiente para afrontar la reparación de esa crestería. Lo mismo con el Ayuntamiento de Laredo. La alcaldesa, su equipo de gobierno, en las primeras reuniones que hemos mantenido, nos ha trasladado al Gobierno de Cantabria, a los responsables de cultura en el Gobierno de Cantabria, la necesidad de afrontar las obras de reparación de la cubierta. Existe una partida en el presupuesto que aprobaremos a lo largo del mes de diciembre de 100.000 euros por parte del Gobierno de Cantabria. Sabemos que es insuficiente y lo que pretendemos, y además
ya han existido conversaciones tanto con el Ayuntamiento y con el Obispado para intentar afrontar la rehabilitación de esa cubierta en 3 partes. Otra de las actuaciones que han sido objeto de análisis son los proyectos de reparación del tejado y eliminación de humedades en la iglesia de Santa Juliana de la Masón y la reparación del suelo de la iglesia de San Andrés de Cotillo, que contarán con la colaboración del Gobierno. Por otro lado, se han evaluado los datos de la anterior campaña de visitas guiadas a iglesias y templos cántabros que se acogen a la subvención nominativa que concede el Gobierno al Obispado para la contratación de guías por valor de 50.000 euros. Se trata, a juicio del vicario general de la diócesis, de reparar, pero sobre todo de poner en valor el rico patrimonio artístico religioso que tenemos. Que no solamente es proteger, conservar, reparar, etcétera, sino también, bueno, pues puesta en valor, como decía ahora José Manuel Ortiz, el delegado de Patrimonio nuestro, pues son unas intervenciones también por parte de ellos y nuestras en las que queremos poner en valor el patrimonio religioso de Cantabria, bueno, pues que es un patrimonio importante. Si un día las catedrales, por lo que fuese, se cierran a las visitas o no se pueden visitar, se pierde, vamos, un grandísimo valor. Yo creo que aquí en Cantabria tenemos un rico patrimonio artístico religioso y no solamente tenemos que conservarlo, sino también, bueno, pues ponerlo en valor y promocionarlo. La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, propondrá la inclusión de las reivindicaciones de los conserjes de los centros educativos en la definición de la propuesta que realizará el Gobierno cántabro para el reparto de la cuantía integrada en el Fondo Acuerdos Retributivos y Medidas de Reorganización para el próximo ejercicio 2020. Así lo ha afirmado tras la reunión que ha mantenido este martes con el Comité de Empresa del Gobierno cántabro, al considerar Lombó que esta es la vía más adecuada y más ágil para dar respuesta a las demandas del colectivo a través de la negociación del reparto de este fondo, que asciende a 2,5 millones de euros, incluido en el presupuesto para 2020 de la Consejería de Presidencia, que es el órgano competente en materia de función pública. La titular de Educación defiende que el Gobierno de Cantabria es sensible a la reivindicación del colectivo, que presta una labor muy importante en la red de centros educativos de Cantabria. Con respecto a la reclamación de la jornada prolongada, que supondría pasar de las 1.575 horas anuales que trabajan en la actualidad a 1.710, la consejera considera que esa medida se adoptaría en todo caso en función de criterios organizativos, nunca meramente salariales. El proyecto de las obras de rehabilitación del Museo de Arte de Santander está a falta de cerrar flecos técnicos que están perfilando personal del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria para que reciba el visto bueno de Cultura. Así lo ha indicado la alcaldesa cuando hoy se cumplen 2 años del incendio que asoló el museo, que desde entonces está cerrado. El Ayuntamiento tiene el proyecto para realizar las obras, pero requiere del visto bueno del Departamento de Cultura del Gobierno regional, con el que los técnicos municipales están perfilando esos últimos flecos. Confían que en cuanto se concluya ese trámite y Cultura del visto bueno, las obras se inicien lo antes posible, pero aún no se puede hablar de plazos. Además, explica que el proyecto para el MAS no solo contempla su rehabilitación tras el incendio, así como la mejora de la accesibilidad que se estaba ejecutando en aquel momento, sino también su ampliación futura. El presupuesto global para estas obras está en casi 4 millones de euros. A pesar de que el MAS lleva cerrado al público desde hace justo 2 años, igual reivindica que eso no significa que la colección no esté viva y que todos los fondos que tiene no estén expuestos, porque recuerda que están depositados en el CASIC y ya se han hecho con algunos de ellos algunas exposiciones, mientras que los trabajadores del museo están desarrollando labores de catalogación y archivo. El mesón terminó en Ondayo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria patrocinan los deportes. Roberto Macho Quevedo nos cuenta la última hora del Racing, que ya trabaja con intensidad preparando su próximo partido de Liga, que le enfrentará al Extremadura.
Tras el día de descanso del lunes, plantilla y técnicos se entrenan desde el martes trabajando de cara al choque liguero del próximo sábado. Y hoy a las 10:30 de la mañana han vuelto a los entrenamientos y así bajo las órdenes del nuevo entrenador, Cristóbal Parralo, los jugadores intentan asimilar los nuevos conceptos y maneras del técnico cordobés. Un técnico que en su primer partido de liga del pasado fin de semana ante el Lugo, la verdad no demostró gran cosa, ya que apenas se vieron mejoras ni cambios en el equipo y el juego. Cristóbal Parralo ha diseñado una semana intensa y exigente de entrenamientos, trabajando a contrarreloj para así poder ser el revulsivo que necesita el equipo y poder cambiar la cara a este Racing situado en descenso y necesitado de ganar partidos. Y así los ejercicios físicos, los partidillos y las consignas tácticas se van mezclando en los entrenamientos donde plantilla y técnico buscan acoplarse para así empezar a dar síntomas de mejora. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Mesón Término en Hondayo han patrocinado los deportes. Nos vamos y lo hacemos proponiéndoles un plan con los integrantes de la Academia de Música Antigua de Cantabria y de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, que unirán este viernes sus voces en un concierto en el Palacio de Festivales para interpretar la creación de Franz Joseph Haydn. Este concierto, que dura 1 hora y 50 minutos, se celebrará a partir de las 8:30 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. La creación es una de las obras maestras del gran compositor clásico. La autoría del libreto es hoy por hoy incierta y el manuscrito original se ha perdido, pero se sabe que fue escrito en inglés a partir de los textos bíblicos del Génesis y el libro de los Salmos y del 7º libro del Paraíso Perdido de John Milton.